Buenas con todos ustedes. Agradezco al laboratorio Tecnofarma por la invitación a darles esta charla. Les agradezco a ustedes el tiempo que se dan para poder compartir esta actividad académica y la apuesta que está haciendo Tecnofarma por no solo brindar información de sus moléculas, sino un poquito ampliar hacia la parte de la comprensión de las patologías que están relacionadas con algunos temas que ellos ven. Bueno, para ser breve, vamos a iniciar esta charla vinculada a los mecanismos del hambre y la saciedad. Vamos a dar algunos alcances, no pretendemos ser muy profundos con ella, pero sí ser lo suficientemente prolijos como para poder lograr que ustedes tengan una comprensión del tema que les permita luego profundizar en el mismo. Bueno, el hambre tiene muchas expresiones. Tiene la posibilidad de ser un hambre real, que uno la expresa físicamente, ¿no? Tiene la posibilidad de ser un hambre emocional, que está vinculada a su estado anímico, su estado emocional, está vinculado a la tristeza, el enojo, el éxito, la frustración, etc. Hay un hambre de tipo oportunista, que está muy vinculada a la coincidencia de una situación determinada. Por ejemplo, justo pasé por una panadería o justo me cuadré en un grifo y se dio la oportunidad de que había un queque, que había un sándwich, que estaba en una reunión y justo pusieron quesos, etc. La oportunidad de poder comer. Lo otro es el hambre hedónica, que es un hambre más sibarita, ¿no? Vinculada a cierto tipo de alimentos en particular, al chocolate, al cierto tipo de jamones, cierto tipo de platos en especial que nos generan un gran placer y que nos generan una gran satisfacción. Un concepto que es importante tener en cuenta es el concepto de saciedad y el concepto de saciación. El concepto de saciedad muchas veces solapa el concepto de saciación y no son lo mismo. ¿Qué es saciación? Saciación es la sensación de ya yo terminar una comida, es decir, suficiente, comí lo suficiente, ya estoy lleno. Ese comentario tiene que ver mucho con la saciación. Por lo tanto, delimita el inicio y el final de un episodio alimentario, porque yo terminé esa comida y dije ya suficiente. Eso es saciación. Va a determinar cuando yo digo basta de comer y establece cuánto alimento ingerido, porque yo digo basta de comer y obviamente ingerí una determinada cantidad de alimento que generó ese tipo de expresión y sensación en la persona. Generalmente tiene un tiempo de duración de unos 20 minutos, alrededor más o menos, y está involucrado una serie de factores neurosensoriales, la propia composición de los macronutrientes que generan más saciación, etcétera, etcétera. Factores que obviamente será en algún momento motivo de que ustedes o en una charla determinada profundicemos. La saciedad es un concepto distinto, tiene que ver más bien con el hecho de yo decir estoy lleno y no quiero comer hasta la siguiente comida. Esa sensación de espaciamiento lo viene a dar la saciedad. Es la percepción de no tener necesidad de ingerir más alimentos, ¿no? De ingerir inmediatamente más alimentos. Determina el espaciamiento entre comida y comida, o entre ingesta e ingesta, y es una respuesta ya a todo el equilibrio homeostático que se da luego de haber ingerido determinada cantidad de nutrientes. Ese espaciamiento entre comida y comida que lo vamos a ver en este siguiente gráfico, podemos ver, lo da la saciedad. En una sola comida, inicio y fin, lo da la saciación. Determina el control del tamaño, la cantidad del alimento, pero el espacio entre comida y comida lo da la saciedad, y hay una serie de factores del propio alimento, factores cognitivos, etcétera, que vinculan esas sensaciones. Hay ciertos neurotransmisores, ciertas enterohormonas, etcétera, vinculadas a uno u otro. Todo esto se integra en cierta zona del cerebro que es el hipotálamo, y en particular en el núcleo arcuato, ¿no? Como ven acá, el núcleo arcuato que está relacionado a una serie de núcleos vinculantes, como son el ventromedial, el supraóptico, el paraventricular, etc.
y donde se localizan grupos celulares que producen ciertos neuropéptidos, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, en el núcleo 4 tenemos el grupo celular que produce neuropéptidos que tienen que ver con el neuropéptido y el péptido relacionado Guti, y otro grupo celular que produce el neuropéptidos relacionados a la propiomelanocortina y el péptido relacionado a anfetaminas, cocaína anfetamina, que es todo el grupo de CART. Bueno, como ven acá, grupo relacionado a hambre, ya sea estimulante, neuropéptido I, péptido relacionado UTI, grupo de células que producen neuropéptidos relacionados a lo contrario, efecto norexígeno, a disminución del hambre, POM y CAR. Eso es importantísimo que le quede grabado en la cabeza. Todo esto localizado en el núcleo 4, donde se localizan estos grandes grupos celulares, estos dos grandes grupos celulares. Si quiero verlo a grosso modo, un corte transversal a nivel de los núcleos, en todo lo que es el núcleo ventromedial está el centro de la saciedad y el hipotálamo lateral está el centro del hambre. ¿Qué pasa cuando yo daño cada uno de estos núcleos? Si yo daño los núcleos que tienen que ver con el hambre, como ven acá hemos visto, los que tienen que ver con el hambre, ¿qué ocurre? El sujeto deja de tener hambre. Lo daño, lo destruí, ya no tiene hambre y entonces baja de peso. Si yo daño los que tienen que ver con la saciedad y saciación, que son los ventromedianes, lo que ocurre es que ya no hay ese freno, entonces sigue comiendo y va a ganar peso, que es lo que vemos en este ratoncito. Como ven, estos dos grupos son el centro de todo este mecanismo integrador a nivel superior, ¿no? Y que lo podemos ver en este esquema y mucho más esquemático en esta gráfica de acá. Todo esto que es el núcleo 4 tiene dos grupos celulares, neuropéptido I, péptido relacionado Guti, y el grupo de la propiomelanocortina, que es el POM, y en un caso tienen que ver con hambre y otro caso tienen que ver con inhibición del hambre, o sea, disminución de la misma. Todo lo que llega y estimula este núcleo del neuropéptido I va a generar mayor hambre. Es el caso de la grelina, que como vemos acá tiene un efecto estimulante. Pero lo que llega al grupo celular del POM, lo que va a generar más bien es disminución del apetito. Si es un efecto estimulante, llega a un grupo celular que inhibe el apetito y va a disminuir el apetito. Y a su vez va a tener un efecto inhibidor del otro grupo celular. Entonces justamente logro esa inhibición del apetito. Esto es lo que le llaman la primera orden al primer nivel neuronal. El segundo nivel está más arriba y está más en el área hipotalámica lateral y tiene que ver mucho con la sensación de hambre, con esa sensación de hambre. Entonces, si es que yo estimulo esa zona, lo que voy a generar es más hambre. Acá ven el punto estimulante. Si yo inhibo esa zona, lo que voy a generar es todo lo contrario, menos hambre, producto de mayor saciedad y mayor saciación. Entonces, si yo tengo este grupo celular y este grupo celular tiene un efecto estimulante del hambre, va a generar un efecto estimulatorio a nivel superior. Más bien va a generar un efecto inhibitorio sobre las señales de disminución del hambre. Y este grupo celular que lo que hace es disminución del hambre va a ser un efecto inhibitorio de este grupo celular que más bien genera mayor hambre, que es el grupo de la melanocortina. Entonces hay integración tanto a nivel de núcleo 4 como a nivel superior. Toda esta regulación central, nuevamente enfatizándola, tiene que ver con una serie de grupos celulares orexígenos, que es el grupo del neuropéptido y el péptido relacionado a UTI, anorexígenos, que ya lo hemos visto, ubicados en núcleo 4, de la propia melanocortina y del transcrito regulado de cocaína anfetamina. Y hay una regulación a nivel periférica, con una serie de señales que parten del sistema gastrointestinal, del sistema del tejido adiposo, etcétera, por unas señales de grelina, colecistoquinina, etcétera. Son los grupos de donde pueden partir todas las señales. Esta homeostasis y balance energético, en general, que tiene que ver con la regulación del peso, perdón, tiene que ver con distintos niveles.
Un primer nivel es la ingesta de alimentos. Esta ingesta de alimentos tiene una regulación a corto plazo, o sea, es justamente lo que hablábamos de la saciedad, de la saciación, de que yo diga, ya me quedé satisfecho o espacié entre comida y comida. Todo esto está regulado por una serie de péptidos gastrointestinales y por una serie de señales centrales. Y también hay una regulación a largo plazo que tiene que ver más con la leptina e insulina y con el gasto energético. Esta regulación a largo plazo es la que nos habla de por qué nosotros tratamos de volver al peso anterior y nos es difícil movernos de determinado peso. Es por efecto de la regulación a largo plazo, que también es importante que la comprendamos para poder entender todo este mecanismo. Y el otro gran factor que influye en el peso corporal es el gasto energético. Y este gasto energético es lo que estamos acostumbrados nosotros a estar representado por el metabolismo basal, es decir, nuestro propio gasto en mantener nuestras funciones vitales, muy relacionado con nuestra masa muscular, nuestra actividad física, la termogénesis, el gasto de energía en procesar un alimento, el gasto de energía en mantener nuestra temperatura, etcétera. Y todos estos mecanismos, tanto en la regulación a corto plazo, como en la regulación a largo plazo, como en el gasto energético, intervienen en que yo mantenga mi peso corporal. Entonces, mi peso corporal va más allá, como ustedes se dan cuenta, con cuánto yo ingiero y cuánto yo gasto. Porque si solo yo estuviera viendo eso, solo me estaría fijando en estas dos partes, ingesta y gasto. Pero hay un tercer mecanismo, que es el mecanismo de la regulación del hambre a largo plazo, y explica a veces por qué nos es difícil con solo estas dos variables explicar ciertas respuestas de nuestros pacientes frente al manejo del sobrepeso y de la obesidad y el tratar de bajar de peso. Los sistemas de regulación de hambre tienen una serie de clasificaciones. Una de ellas es de acuerdo a la duración de las señales, que como hemos visto son señales a corto plazo, relacionadas con saciación, saciedad. Tiene que ver con lo que decíamos, inicio y finalización de una ingesta, lo que es saciación, y señales que aumentan durante la alimentación, y la fase de término, el tamaño de la comida, todo lo que es saciación, y también tiene que ver con saciedad. Va desde el inicio, la regulación de la porción y el tamaño de la ingesta. Y sistemas de regulación a largo plazo que tienen que ver con factores de adiposidad, la leptina entre este caso, la cantidad de grasa que yo vaya a acumular, y permite de que el sujeto mantenga ciertos pesos, llamamos estables, por largo tiempo, ¿no? Y regulan estos cambios de peso, hacen que el sujeto, por ejemplo, de pronto tiene una pérdida transitoria de peso. Miren, ¿saben qué? De pronto tuve un resfrío, tuve algo, dejé de comer y de pronto nuevamente volví al peso anterior y yo que creía que ya me había bajado de peso. Eso es porque se instaló inmediatamente el mecanismo de regulación del peso a largo plazo. Nuevamente, como vemos acá, todo este sistema tiene una parte anabólica que hace que gane peso y una parte catabólica. La parte anabólica en los mecanismos de regulación a corto plazo, nuevamente, tienen que ver con el hambre, el apetito, los gustos en particular, y el llenado, la saciedad y saciación. Tanto en un caso para temas anabólicos de aumento de peso como temas catabólicos de disminución de peso. Y tenemos regulación a largo plazo que tiene que ver con péptidos, tanto orexígenos como no orexígenos, pero sobre todo tiene que ver con algo que es la regulación del gasto energético, tanto para reducción, si yo reduzco mi gasto energético voy a ganar peso, como en el caso del aumento del gasto energético y que va a hacer que yo disminuya de peso. Entonces, en ese mecanismo de regular el peso a largo plazo tiene que ver mucho nuestra masa muscular, y por eso la importancia que nosotros hagamos ejercicio luego de haber perdido, para evitar de que se vuelva al peso anterior, porque si no se establecen todos estos mecanismos de alteración del gasto energético que a veces no son tan controlables. En la regulación de largo plazo, como ya hemos visto, hay mecanismos tanto transmisores, ¿no?
celulares, neuropéptidos, y también hay mecanismos de regulación del gasto. Entre los neuropéptidos, entre los grupos celulares que producen neuropéptidos, tenemos el grupo de las señales periféricas a nivel de lo que es efecto orexígeno, dado por la grelina. La grelina tiene un efecto orexígeno y es una señal molecular periférica, no es central. ¿Qué hace la grelina? La grelina se produce en el fundus gástrico, se produce, y básicamente cuando el estómago está vacío, manda la señal de estómago vacío, hay una sensación de hambre, hay esa sensación que dicen los pacientes, siento como vacío, como hueco acá, ¿no? Y tiene que ver con el hambre preprandial, o sea, justamente con el inicio de comer, porque me siento ese vacío. Entonces, la grelina tiene que ver con el inicio de la ingesta, o sea, con el inicio de la saciación, para que se dé la saciación luego, ¿no? Y en las señales moleculares periféricas de esta grelina, ¿qué efectos tiene? Disminuye su producción, obviamente si yo tengo una ingesta mayor, si tengo una ingesta muy calórica, ya se comienza a llenar el estómago y disminuye su producción. Su principal objetivo, como lo hemos visto antes, es el grupo celular del neuropéptido y péptido relacionado con AUTI y manda señal positiva, estimulante, haciendo que el sujeto tenga mayor hambre. La disminución de la grelina tiene que ver mucho por que el sujeto ya se llenó, aumentó la cantidad de glucosa, se eleva el nivel de insulina y esto manda una señal para que la grelina se disminuya en producir. Otra señal molecular, pero en este caso central, ya, no la grelina que es periférica, lo da la noradrenalina. Es un punto importante porque sobre la noradrenalina actúan algunos fármacos que en algún momento vamos a conversar de ellos. La noradrenalina se sintetiza en el tallo cerebral, tiene acciones anabólicas, o sea, genera que el sujeto gane peso, tiene un efecto orexígeno, ¿no? Y actúa sobre los receptores alfa-2 adrenérgicos que estimulan el hambre y el apetito, y en particular el apetito por los carbohidratos. Importante tener en cuenta eso, la noradrenalina a nivel central y estimula la apetencia por los carbohidratos, ¿no? Acá podemos ver justamente que también tiene otra relación, tiene relación con la señal que se va a dar tanto para inicio de una comida, no solo tiene que ver con la apetencia por los carbohidratos, y la señal para el cese. O sea, ese inicio y final de la comida tiene que ver mucho con la señal que vaya a dar noradrenalina. Entonces tiene que ver directamente con la saciación. Importante, noradrenalina vinculada a saciación. Y tiene que ver con el tamaño de la comida, más que con la frecuencia, no con las ganas de que yo esté pica y pica, 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 sino más con el cuánto como. La lectina va a inhibir la liberación de noradrenalina a nivel del locus coeruleus y el cuerpo dorsal del vago, y va a tener un efecto inhibidor. La deficiencia de lectina va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a hacer que se incrementen los niveles de noradrenalina y por lo tanto yo tenga mayor gana de apetencia por carbohidratos, mayor ingesta, mayor hiperfagia y el sujeto coma mayor cantidad, ¿no? La serotonina es otra señal molecular central. La serotonina ya no tiene que ver con un efecto orexígeno, que lo vemos con el caso de noradrenalina y con la grelina, señales periféricas y centrales respectivamente, como lo podemos ver acá. Perdóname. Señales orexígenas, sino señales anorexígenas a nivel de lo que es señales moleculares centrales. ¿Qué efecto tiene? Es importante porque la serotonina tiene que ver mucho con algunos fármacos que conocemos, la lorcacerina, tiene que ver con la fluoxetina que se usa en el caso de los pacientes con bulimia y con compulsión con estos desórdenes de atracón. Es conocida como hidroxititamina, se produce a nivel del tallo cerebral a partir del triptofano ingerido en la dieta y participa, eso es la parte importante, en los estados de ánimo, de humor, de ansiedad, agresividad, de sueño y de fatiga. Y a nivel de ingesta, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la inhibición de la ingesta de básicamente carbohidratos, de alimentos ricos en carbohidratos. Cuando un sujeto o una mujer está en la fase premenstrual, está con una caída de serotonina y por eso hay la mayor ganas de comer carbohidratos. No es que les dice quiero comer un bistec.
participa tanto en las, a diferencia de la noradrenalina que tenía que ver con inicio y final, esta tiene que ver más bien con el final de la ingesta, con decir paro, ¿ya? Y tiene que ver con la ansiedad postprandial. No solo tiene que ver con cuánto como, sino tiene que ver con el hecho de que yo pique, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con carbohidratos, primer punto, tiene que ver también con la sensación de picar. Y va a ser de que obviamente yo reduzca la cantidad de ingestas y yo tiene que ver con la fase de finalización de la ingesta. Y tiene efectos, como estamos viendo, opuestos a la noradrenalina, que es más bien orexígeno, también es central como ella, pero tiene que ver más con la sensación de cuánto como en una comida más que cuánto pico la noradrenalina, mientras en este caso tiene que ver más con lo que pico, ¿no? Por eso tiene efecto en la saciedad postprandial. Ya hemos visto varios de esos temas. Hay muchos otros neurotransmisores, enterohormonas, etcétera, pero bueno, extendería mucho esta charla. Acá, para darles una visión general de todos estos transmisores periféricos, la grelina es la única que genera estímulo de ingesta a nivel del fundus gástrico. Todas las demás en las distintas áreas del tracto gastrointestinal, como la colecistogenina, enterostatina, el péptido inhibidor gástrico, el péptido relacionado gástrico, y todos estos transmisores inhiben el hambre, al igual que la milina, ¿no? En esta regulación de corto y de largo plazo, ¿no? Que hemos visto que el largo plazo mecanismo, hay muchos que se intercalan, porque ustedes van a ver aquí, permítame, que en esta regulación de corto plazo, muchos, entre ellos la grelina, etcétera, la van a ver tanto en la regulación a corto plazo como en la regulación a largo plazo. ¿Por qué? Porque por tema didáctico se ha hecho esto, pero no necesariamente esto se da en la vida real. En la regulación a largo plazo tiene que ver nuevamente la grelina, pero sobre todo tiene que ver un neuropéptido orexígeno que es el neuropéptido I, que nosotros ya lo hemos recalcado en varios momentos. Es ese grupo de células ubicadas en el núcleo arcuato y que producen este famoso neuropéptido I en un lado y el péptido relacionado a UTI, y el otro es el POM-ICAR, ¿no? Que son los anorexígenos y estos son los orexígenos. ¿Qué hace este neuropéptido I? Acá lo podemos nuevamente ver y que lo hemos explicado anteriormente. Este neuropéptido I tiene una serie de efectos. Primero, orexígenos, ingesta de alimentos, en particular carbohidratos, muy azucarados como la sacarosa, grasas, tiene un efecto de disminución del gasto energético. Hablamos de que la regulación a largo plazo tiene que ver mucho con el gasto energético, y acá la disminución genera disminución del gasto energético en el tejido adiposo pardo. Disminuye genera un estímulo de la síntesis de las enzimas lipogénicas, es decir, el depósito de grasa a nivel de hígado y a nivel de tejido adiposo, y compite con alfa-melanoestimulante por los receptores de melanocortina a los cuales antagoniza. O sea, este melanoestimulante tiene un efecto anorexígeno, y este neuropéptido, al competir contra ella, va a disminuir los efectos anorexígenos y más bien va a hacer que el sujeto coma más. Entonces, como se dan cuenta, tiene varias acciones, entre las cuales juntas todas ellas van a hacer de que el sujeto gane peso. Tiene un efecto orexígeno, de azúcares muy cargadas y grasas, tiene un efecto de disminución del gasto energético, de la termogénesis también, tiene un efecto sobre estímulo de síntesis de enzimas lipogénicas, o sea, favorece el depósito de tejido adiposo, favorece una ingesta mayor de macronutrientes calóricos y produce una disminución del gasto de energía. Toda la conjunción para que esta sintonía favorezca de que el sujeto comience a ganar peso. ¿Qué factores hacen que aumente? Eso es importante. ¿Qué factores hacen que aumente este neuropéptido I, que tiene que ver mucho con mecanismos que hacen ganar peso? La pérdida de peso. El sujeto comienza a perder peso y se establecen estos mecanismos que hacen que tú no pierdas, no sigas perdiendo peso. Miren qué peculiar. A veces uno, si
tiene un concepto simplista, se estrellaría directamente contra el paciente y no se da cuenta que a veces se comienzan a establecer estos mecanismos. La restricción alimentaria, si esta restricción, si uno hace esquemas muy bajos en calorías, se pueden instalar muy rápido estos mecanismos de compensación que van a oponerse a que el sujeto siga bajando de peso. Con lo cual estamos viendo que de una u otra forma no es tan cierta, pues si yo como mucho menos, debería bajar más, y no necesariamente eso se presenta. No es tan matemático como a veces y tan simple como muchos consideran, ¿no? Entonces dices, pero si el tema de obesidad es tan simple como que come menos y gasta más. Miren, no es tan simple como están viendo ustedes. En la lactancia, el sujeto cuando tiene el tema de la mujer cuando tiene la lactancia comienza a aumentar la transcripción y síntesis de neuropeptídeo que le va a dificultar perder peso. Por eso es muy importante. A veces dicen la lactancia previa hace que tú bajes de peso, siempre y cuando te cuides. Siempre y cuando tu ingesta no sea mayor, porque si tu ingesta es mayor por estos mecanismos, si comienzas a ganar mayor apetencia por las grasas, si no haces actividad física, si como vas a tener mayor tendencia a ganar peso porque se generan una serie de mecanismos que hacen que deposites más grasa, etcétera, etcétera. El ejercicio excesivo. El ejercicio tiene que ser moderado, porque si no excede la cantidad de ejercicio, se establece nuevamente el estímulo neuropeptídeo. Si una vez más corroborando lo anteriormente dicho, que no necesariamente esto es tan sencillo de cuánto gastas, porque si yo gastase más, bajase peso más. ¿Y por qué no se da esto? ¿Por qué no se da esto? Porque simplemente uno a veces dice, oye, mira, lo que pasa es que el paciente no cumple, pero lo que pasa es que de repente nosotros no comprendemos bien este mecanismo del hambre y la saciedad. La inanición, si yo tengo un estado de inanición, de hiperconsumo, tienen que establecerse mecanismos para que yo gane peso, para que obviamente deposite grasa y vuelva a restituir el equilibrio anterior. Entonces acá cuando hay pérdida de grasa, la leptina se cae y la leptina al caerse va a hacer que se estimule la secreción de neuropéptido y por lo tanto el sujeto trate de aumentar la cantidad de ingesta y le va a bajar el gasto energético como un mecanismo de compensación frente a este estado de emergencia. Los corticoides también hacen que se eleve el neuropéptido y por eso a veces esos sujetos que toman gran cantidad de corticoides no es que coman más porque quieren, sino por corticoides de una u otra forma favoreció que el sujeto coma más y disminuyó su gasto, favoreció su depósito de grasa, etcétera, ¿no? Vemos ahí la comprensión. Acá lo vemos mucho más claro. Es una molécula de señalización anabólica, por eso hace ganar peso, estimula el apetito, sobre todo en macronutrientes altos calóricos, disminuye el gasto de energía, favorece induce el estímulo de síntesis de enzimas lipogénicas, favorece el depósito de grasa y de una u otra forma nos hace ganar peso. Tocar, a veces hay temas, ahí van a ver el tema de los estrógenos, que por ejemplo, inhibe el neuropéptido que hace que, por ejemplo, la mujer cuando está en la fase postmenopáusica en que caen los estrógenos ya no se inhibe el neuropéptido, entonces se desencadena todo ese mecanismo para que la mujer gane peso. Esto es ya motivo de mayores discusiones, y más que discusiones, más amplitud de la charla, ¿no? Que no viene al caso. La leptina y la insulina, mucho se ha hablado de ella. Voy a ser muy rápido en esta parte para poder agilizar y no cansarlos con la charla. Yo sé que ya de por sí todo este estado de la cuarentena, así uno no quiera, nos genera un estrés y un cansancio. Importante tener en cuenta todo esto que hemos hablado, todos estos neuropéptidos y todas estas señales, cómo se integran para cómo se manejan los carbohidratos. ¿Qué genera un efecto anorexígeno sobre los carbohidratos? Ya hemos hablado, la serotonina. La serotonina hace que yo disminuya la ingesta de carbohidratos. Y la lectina, pero la lectina no está en todo el manejo farmacológico, molecular, entonces está en investigación. Y que tiene un efecto orexígeno que hace que yo coma más carbohidratos. La noradrenalina la hemos visto, el neuropéptido lo hemos visto, ¿no? Macronutrientes muy altos en calorías y la propia grelina, ¿no? Entonces, todos ellos que hacen que yo aumente la ingesta más de carbohidratos. Por eso uno dice, ¿por qué la persona quiere comer más carbohidratos y no quiere comer más proteínas? Quiere comerse un bistec y otro bistec y otro bistec. Miren, pues,
Toda esta integración es una integración sumamente interesante y a distintos niveles. Y en esto tiene que ver muchos otros factores, no solo lo que nosotros hemos visto, hemos dado una pincelada grande de todos estos mecanismos, tratando de profundizar en algunos de ellos para que tengan ustedes una mayor comprensión, pero esto es mucho más que lo que hemos conversado, ¿no? Inclusive, por ejemplo, las horas de sueño, cómo conforme avanzamos en las horas de sueño se segrega una serie de neuropéptidos que tienen que ver y señales que tienen que ver más con que yo coma menos y con que yo baje de peso, y más aún cuando yo tengo menos horas de sueño voy a segregar otras señales que más bien tienen que ver con que yo coma más, tiene que ver más con que coma más carbohidratos, ¿no? Y gente dice, oye, mira, he dormido 3, 4 horas, ¿qué te da ganas de comerte un cuadril? No, me quiero comer una pizza. ¿Por qué carbohidrato? Por la grelina. Bueno, todas estas señales es todo un mundo dentro de las cuales tienen que ver los alimentos que desencadenan señales en particular, los estados emocionales, la composición propia del cuerpo y los fármacos que tratan de modular toda esta gran sintonía. Bueno, quiero darles un último mensaje, que es el mensaje de Jan Sabara, y que señala lo siguiente: los animales se alimentan, el hombre come, pero solo el hombre de talento sabe comer, y sabe comer bien. Bueno, muchas gracias por la atención. Desde ya agradezco nuevamente el tiempo que se han dado para poder acudir, presenciar esta charla virtual. Gracias. Hasta luego. Hasta otra ocasión.